Llaves para vivir con éxito. En este espacio le compartiremos las llaves que abren el cofre del más valioso tesoro. Llaves que le permitirán abrir la puerta a un mundo mejor. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. Dios los bendiga. El tema de hoy lo titulé Dios al que ama castiga. Quisiera decirle que Dios no castiga, que Dios solamente es amor, pero no, la Biblia asegura que Dios castiga. Hebreos capítulo 12, versículo 6, la Biblia dice, el Señor al que ama disciplina y corrige a todo aquel que tiene por hijo. El escritor a los Hebreos en el capítulo 12, desde el verso 6 hasta el verso 11, nos explica exactamente que Dios sí castiga. Por supuesto, Dios no castiga movido por la ira. Dios no castiga movido por el coraje o en un arrebato de disgusto. Dios castiga por justicia. Dios siempre utiliza métodos correctos y castiga de acuerdo a la gravedad de la falta. Así que usted y yo tenemos que pensar seriamente en llevar una vida que honre a Dios y cuidemos nuestro andar. Quiero llevarlo a la Biblia y ver dos ejemplos tan importantes. El primero, el sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth. Lucas capítulo 1, versos 5 al 25. La Biblia dice que el sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth, ambos eran justos e irreprensibles. Vivían dentro de los mandamientos de Dios. La Biblia dice que cuando le tocó en turno ofrecer el incienso al sacerdote Zacarías, él estaba ejerciendo su ministerio cuando se le aparece un ángel, el ángel Gabriel, y le dice, Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Tu mujer Elizabeth te va a dar un hijo. Y entonces Zacarías dice, ¿pero cómo? Si mi mujer es de edad avanzada y yo soy viejo. Y entonces el ángel Gabriel le dice, el hijo que te va a dar Elizabeth, tu esposa, será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Será grande, tendrá un ministerio poderoso. Pero, por cuanto no creíste a mis palabras, te quedarás mudo. Ahí está el castigo. Dios castiga. Hay castigos desde los más considerables hasta los más severos. Hay castigos moderados y hay castigos muy fuertes. Dios castiga de acuerdo a la gravedad de la falta y de acuerdo a su carácter que es justo y verdadero. Así que el primer caso es el sacerdote Zacarías. No creyó las palabras que el ángel le dijo de parte de Dios. Y a Dios le molesta la incredulidad. A Dios le fastidia y le molesta la incredulidad. El ángel Gabriel le dijo claramente al sacerdote Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Y Dios me ha enviado para decirte estas palabras, que tu mujer te va a dar un hijo. Y este será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Pero él no creyó. Y el ángel dice, por cuanto no creíste a mis palabras, te quedarás mudo hasta que esto acontezca. Y la Biblia dice que se quedó mudo Zacarías completamente. 9 meses perdió el habla como un castigo de parte de Dios. Eso está en la Biblia para que usted y yo entendamos que a Dios le molesta la incredulidad. El otro caso es el profeta Jonás. Jonás capítulo 1, versos 1 al 17. Jonás, dice la Biblia, que vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo, levántate, ve a Nínive a predicar, pregona contra aquella ciudad, porque su pecado ha llegado a mi presencia. Y lejos de ir obedeciendo a Dios y cumpliendo con Dios, se levantó Jonás para huir de la presencia de Dios. Así que se fue rumbo a Jope y pagó el boleto de un barco para viajar rumbo a Tarsis y se echó a dormir. Y luego dice la Biblia, Jonás capítulo 1, versículo 6, Jehová levantó un gran viento, un viento tremendo que sacudía al barco donde iba Jonás. Las olas embravecidas azotaban la madera de aquel barco y Jonás iba dormido. Los marineros estaban sorprendidos, clamaron a su Dios y ningún Dios de ellos respondió. Dice que el patrón de la nave despertó a Jonás y le dijo, levántate dormilón.
Y entonces clama a tu Dios, a ver si esto se puede controlar. Oiga esto, tan interesante, los marineros querían volver a puerto seguro, pero entonces dijeron, vamos a echar suertes para saber por quién nos vino todo este mal. Y la suerte cayó sobre Jonás. Y entonces Jonás tuvo que confesar que huía de la presencia de Jehová. Y luego dice en Jonás capítulo 1, verso 17, que Dios había preparado un gran pez para que tragara a Jonás. Fíjese qué interesante. Jonás tuvo que decirles, esto es por mi culpa, yo asumo mi responsabilidad, tírenme al mar y la tempestad se va a tranquilizar. Los marineros no querían hacer eso, sin embargo lo tiraron al agua y entonces el gran pez se tragó a Jonás y estuvo 3 días Jonás en el vientre del pez. ¡Qué castigo! Hasta que Jonás clamó a Dios y Dios le ordenó al pez que lo vomitara en las playas de Nínive. Aquí estamos viendo 2 cuadros comparativos. Uno, un castigo considerado, y el otro, un castigo más severo. El primero, Dios castiga la incredulidad. El segundo, Dios castiga la desobediencia. Y esto nos deja a nosotros una gran lección. Sí, Dios castiga, por supuesto, los 2 eran siervos de Dios. Zacarías era sacerdote y era un hombre irreprensible, era un hombre justo, que vivía de una manera correcta, pero no creyó la palabra que Dios trajo para bendición de él, no creyó los planes de Dios que un mismo ángel se los dio a conocer, no creyó. La incredulidad, definitivamente Dios la castiga. Por supuesto, Dios es paciente, Dios es tolerante, pero cuando ya a Dios se le agota la paciencia, y entonces Dios tiene que castigar, precisamente castiga para producir frutos de justicia en nosotros. La Biblia dice, tuvimos nuestros padres terrenales, que ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Dios nos disciplina para que nosotros participemos de su santidad. Y la Biblia dice, a nadie le gusta ser disciplinado, pero el que es disciplinado en la disciplina de Dios, esta disciplina produce frutos apacibles de justicia. Jonás era un profeta, un sacerdote y un profeta, ambos siervos de Dios, pero Dios castigó porque los ama. Por supuesto, Jonás aprendió la lección. 3 días en el vientre del pez. Imagínese en la oscuridad, con la fetidez del estómago del gran pez. Estuvo ahí hasta que Jonás clamó y oró a Dios, pidió perdón y prometió cumplir con Dios. Y el pez va y lo vomita, y justo Jonás comienza a predicar, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y todos se convirtieron y tuvieron temor de Dios. Usted y yo tenemos que aprender en la vida, aprender a amar a Dios, a obedecer su palabra, a honrar a Dios, a andar en su camino. Cuidemos nuestra vida para no fallarle a Dios. Somos seres humanos con limitaciones propias y con debilidades naturales, pero sí podemos amar a Dios y sí podemos obedecer su palabra. Dios en su gracia y en su infinito amor nos dio de su Espíritu Santo para que habite en nosotros. Cristo dijo, yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Hoy tenemos una gran ventaja. No solo tenemos la revelación escrita, que es la Biblia, sino que tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Dios castiga, sí, por supuesto que Dios castiga. Dios es justo y Dios bendice. Sí, Dios castiga al que hace el mal. El que hace el bien no es castigado por Dios. El que obedece es bendecido. El que desobedece, ese es castigado. Sí, el que no cree es castigado, pero el que cree, Dios lo bendice. Así que entonces aprendamos de los castigos de Dios, desde los castigos más considerados hasta los castigos más severos. Usted y yo tenemos que aprender a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y dejemos que la luz del Evangelio alumbre nuestro entendimiento, que la palabra de Dios alumbre nuestro caminar día tras día. Soy el pastor Abel Flores y le invito para que se suscriba en mi canal de YouTube. Cada semana, martes y jueves, subimos a redes sociales reflexiones a la luz de la Biblia.
Reflexiones muy puntuales y sostenidas en la revelación bíblica. Le invito para que me regale un like en mi página y comparta este video. Estoy seguro que le va a ayudar a muchos y les va a motivar a esforzarse para ser obedientes a Dios. Recordemos a Zacarías y a Jonás, al sacerdote y al profeta, que nos dan un gran ejemplo de cómo ellos tuvieron que pasar ese proceso de un castigo para luego corregirse y tener una conducta correcta. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo programa. Bendiciones a todos. Esto fue su programa, Llaves para Vivir con Éxito. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. Con la participación del pastor Abel Flores Acevedo.